Este video es la segunda parte a lo que presentamos el día de ayer con Alexis Vega, un futbolista altamente sobrevalorado que a los 25 años ya no sabe qué hacer con su carrera. Una mentira que se pregonó como verdad a través de los años solo para ser parte de un negocio, donde una promotora como Pitts Group alcanzó con sus tentáculos a un equipo como Chivas, mismo que está secuestrado por otra promotora muy poderosa con más de 100 jugadores en su lista, llamada Promofoot. Pero ojo, aquí no defenderemos a nadie, pues podrían correr a Paunovic mañana y las cosas seguirían igual. Más adelante verá usted, porque esto que comento es muy cierto. Esto, en ningún otro lado lo van a explicar porque no les conviene. Es negocio, que siga pensándose que en Chivas hay crisis y que Paunovic debe salir del rebaño por la goleada aplastante del América en el clásico pasado. Los medios así lo han manifestado. Esos que aplauden los malos manejos, hacen mutis con estos, pero que se venden al mejor postor, al que desee posicionar a un futbolista para que éste se haga mediático y se venda mejor. Ese es parte del modus operandi de las promotoras en conjunto con los medios. Sin embargo, hay algo interesante. Después de la goliza, nadie ha hecho responsable a las promotoras de los futbolistas. Es más, ni las voltean a ver. Hablamos de los medios tradicionales, pues siempre es la misma línea. Un equipo popular pierde un partido importante y rápidamente hay crisis, hay vestido roto. Y siempre, en el caso más general, lo mejor será correr al técnico. Pero no contaban con que Fernando Hierro saldría a hacer una especie de diplomacia, la cual terminaría en pitorreo por parte de este con los medios que se presentaron, demostrando que cada vez más es precario este gremio y dando evidencia que su trabajo no es cuestionar con argumentos, sino hacer puro show barato y bastante degradado. Prepárate, porque hoy veremos muchos temas, entre ellos el cómo los jugadores de Chivas están protegidos y cómo también los que no tienen a Promofoot que los cobije siguen sin tener oportunidades aunque tengan calidad de sobra. Es por eso que hoy te presento la mafia de Promofoot en Chivas, fuera Paunovic y Fernando Hierro. Uno tras otro, en Televisa, ESPN, Fox Sports y demás programas de farándula deportiva era lo mismo. Hablar de una crisis en Chivas que va dirigida hacia el técnico. El serbio Paunovic, un tipo que actualmente está protegido por Fernando Hierro. Y él mismo lo dijo en conferencia de prensa. Él lo banca, porque es un proyecto que necesita tiempo. Porque según el español, así es el fútbol. Y en realidad, de alguna manera tiene razón, pero eso lo veremos más adelante. No obstante, siempre pregunto, ¿acaso este fenómeno de Chivas con su técnico no les recuerda al de la selección mexicana de Televisa, el cual siempre culpó al Tata Martino de todos los males de este equipo malo? Es básicamente lo mismo pero aplicado localmente al Guadalajara. Hay que aprovechar que los golearon para quitar a un técnico que mal que bien hace su chamba y no deja de ser un empleado que toma ciertas decisiones pero no a su 100%. Debido a que detrás de Chivas hay una agencia que manda y hace alineaciones. Hierro lo sabe, Paunovic también. Y desde un inicio se los hicieron saber. En Chivas trabajamos de esta forma. Tenemos socios como Promofoot, que en este caso él nos dota con más de media plantilla de futbolistas. Y ante la crisis de talento mexicano no podemos estar peleados con ellos. Esa función de diplomacia es la que hace Mariano Varela, quien tiene vela en el entierro. Y es parte de esta debacle en este equipo. Pero nadie habla de Promofoot, nadie cuestiona cómo estos tienen medio equipo titular en la cancha con jugadores que no corren y se hacen tontos, que solo caminan en el campo, pero eso sí, cobran millones, cosa que le da igual a Mauri, quien ya solo tiene a Chivas por ese valor sentimental que le heredó su padre. Y lo digo desde ahorita, nadie aboga en este video por Paunovic. Si quieren, pueden correrlo mañana y no pasa nada. ¿Por qué? Porque seguirán los mismos jugadores, así de fácil. ¿Cómo pretendes tener un cambio radical si tienes la misma materia prima podrida en tus filas? Pero el tema de Promofoot no es solo un cáncer, pues son los principales responsables de esto. En los contratos hay cláusulas, donde Chivas debe cumplir minutos con sus futbolistas y más que en juegos como el clásico ante América, porque así tienen más visibilidad sus clientes e incrementan su valor. Pero, ¿por qué decimos todo esto? Muy sencillo,
En los últimos juegos de todos los futbolistas de Chivas, solo 2 elementos se notan que están conectados, y son los canteranos Brígido y Yael Padilla. El segundo lleva ya 2 goles en el torneo, tuvo minutos y respondió, pero de buenas a primeras, los que mejor juegan ya no juegan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen promotor, no tienen agencia que los represente, o al menos Promofood no es. ¿Les suena este modus operandi? Recordemos lo que pasó con el joven Pérez Buquet. Aún así, hoy, para los que no razonan, Paunovic es el culpable. Desde que Fernando Hierro anunció que Veljko Paunovic tomaría los controles del rebaño, los intereses de las agencias promotoras se vieron afectadas. Y como tienen muy buena relación con los comentócratas a sueldo, les quitaron el bozal para que ladraran a gusto. Su cantaleta siempre ha sido la misma, que el serbio no conoce al futbolista mexicano, que la Liga MX tiene un sistema muy distinto a los lugares donde había dirigido, y le auguraron el fracaso. Sin embargo, la gente que tomó los controles de Chivas puso orden y los vendehumos se mordieron la lengua. Tuvieron que aceptar el gran trabajo que se estaba haciendo en Verde Valle, y hasta los jugadores más indisciplinados se pusieron las pilas, entre comillas. No obstante, el panorama de Chivas ha cambiado, y todo pareciera apuntar a que los futbolistas no están a gusto con el entrenador. Como bien dicen por ahí, pareciera que le están tendiendo la camita a Paunovic. Y todo esto tendría un origen, y también una respuesta cuando el rebaño fue eliminado y humillado en la Leagues Cup, justo cuando el serbio declaró lo siguiente de forma textual: no estamos nada contentos con lo que hemos mostrado en este torneo. Son momentos que nos sirven para sacar conclusiones, que son obvias con el estado de forma de algunos. Tenemos que decir la verdad, no estamos a la altura, en este momento, de competir internacionalmente con estos equipos. Debemos recuperar la humildad, la identidad de nuestro equipo. Pregunto, ¿qué diría usted si es jugador? O peor, si usted es el agente del jugador que no es humilde según Paunovic. Obviamente, estas palabras calaron hondo en la plantilla del Chiverío porque la mayoría son cero autocríticos y desde entonces casualmente son un barco a la deriva, que solo han sacado 2 puntos de 15 posibles tras el reinicio de la Liga MX. El equipo perdió el equilibrio que tenían en la media cancha. Se agudizaron las carencias ofensivas y los goles recibidos se han desprendido de errores particulares de los jugadores. Todos muy evidentes, como la marcación tibia, fallas en las coberturas y desubicación en zonas puntuales de la defensa. De hecho, esto podría servir para describir el primer gol del América, de Brian Rodríguez, donde hasta el Oso González se cayó de hambre para que pasara el tiro del americanista. A pesar de esto, fueron muy pocos los analistas que adjudicaron la derrota tapatía a la pobre actitud y al nulo desempeño de sus jugadores. Para los perros a sueldo, toda la culpa es de Paunovic. Su estrategia fue responsabilizarlo como si él se hubiera tragado el recorte de Lichnowsky, o si hubiera dejado libre a Diego Valdés en los 2 tiros que mandó sin presión alguna, o como si le hubiera bajado las revoluciones a su media cancha para que su rival los atacara con facilidades. Los señalamientos en su contra fueron muy específicos. Al serbio lo están crucificando por el 11 inicial que mandó al clásico, por el planteamiento propuesto y sobre todo porque no supo reaccionar, porque no tiene elementos para hacer que este equipo camine. La pregunta es, ¿por qué no ajustó con la lógica de meter a los canteranos? Quizá un tema de promotoras es la causante, y eso lo veremos más adelante. Ante este panorama, los mismos que dijeron que iba a fracasar son los que están pidiendo su renuncia. Dicen que este proyecto es insostenible, que se le agotaron los argumentos futbolísticos y es por eso que varios plantearon su salida. Argumentaron que por la forma en la que fueron destrozados ante su más odiado rival, Paunovic tendría que poner su renuncia en la mesa y que este tipo de humillaciones tan dolorosas merecen la separación del cargo. Por ejemplo, después del partido en la mesa de TUDN, Paco Villa señaló de forma textual lo siguiente: de estas derrotas salen grandes victorias y también entrenadores. En respuesta a lo que dijo el serbio de que de las derrotas salen grandes victorias. Otro de estos mequetrefes colgó en sus redes el siguiente mensaje: son de esos resultados quitatécnicos, pero Paunovic tiene crédito, ¿no? Una goleada que puede ser parteaguas para los 2 equipos.
América mostrando su poderío, las Chivas la enorme crisis de identidad y de juego. Pareciera que lo de al final fue una flor de un día, un accidente. Otra publicación a la yugular del serbio también fue la de René Tovar, quien señaló de forma textual lo siguiente: hubieran sido 4 o 5 daba lo mismo. Con estos resultados, en el clásico, el director técnico derrotado se iba o lo dejaban en la tablita. Acaban a apostar con el proyecto Paunovic, que parece se desmorona. Difícil que Chivas se reponga pronto de la humillación, pero en esta liga todo es posible. Así como los anteriores, son muchos los ejemplos que desean la salida de Paunovic por la mala racha de las Chivas, por la goliza recibida ante el rival más odiado y porque ha perdido tanto el respeto como el control de sus jugadores. El descaro fue tan grande que desde el mismo sábado algunos reporteros le preguntaron a la afición si el serbio ya se tenía que ir del equipo. Incluso los canales y medios amigos de las promotoras lanzaron preguntas y encuestas desde sus redes, donde consultaron a la afición si ya era momento de darle gracias al entrenador del rebaño. Pero el tiro le salió por la culata, ya que la gente sabe que la responsabilidad no es exclusiva del técnico, y por si lo anterior no bastara, también se tiene que señalar que Fernando Hierro ha dicho que esto es puro show, que son gajes del oficio y el proyecto que diseñó no se va a trastabillar por los ladridos de los perros a sueldo. Por cierto, de las pocas veces que Hierro ha salido a cuadro, esta vez dio cátedra a algunos reporteros que traen línea para castigar entre comillas el proyecto del Español. Pero, ¿por qué nadie mencionó a Promofood? Pregunto, ¿quién de ustedes ha llegado a un puesto fuerte, ya sea de jefatura de departamento o de gerencia, y se han dado cuenta que el departamento es una porquería y quisieran limpiarlo en una semana, pero se dan cuenta que adentro de la empresa hay mafias, las cuales siempre negarán cambios y serán el talón de Aquiles de los nuevos jefes? Es algo que se replica donde sea, porque en los gremios donde existen grandes organigramas es más fácil que la corrupción impere abajo y en medio de estos. Lo mismo pasa en Chivas, y con esto no justificamos a Hierro ni a Paunovic, sino que explicaremos por qué Fernando Hierro y su proyecto están atados de manos. Para Hierro, el fútbol mexicano es una montaña rusa. Cada 6 meses cambia todo, y la única forma de triunfar en estos lares es solo trabajando. No obstante, en su conferencia, donde dicho sea de paso destruyó a todos los medios y se dio el lujo de reírse de todos, explicó que el equipo vive su peor momento, que sí compitieron pero que jugaron mal. Esa es la realidad. Hierro protegió a sus jugadores y cuerpo técnico como cualquier líder de la manada lo hubiera hecho. Habló lo mejor posible de todos y se deslindó en temas de alineaciones y eso. Lo más destacado, por el tipo de preguntas escuetas que le hicieron, es que su trabajo en Chivas es dotarle de las mejores herramientas a su técnico para que logre los objetivos. Pero, ¿realmente lo ha hecho? Tal vez, pero con una condicionante. Fernando y su proyecto deben someterse a lo que hay. Y cuando habló de los fichajes, ahí lo dio a entender. De hecho, es interesante porque, en efecto, su chamba consiste en llevar lejos a un equipo que está secuestrado por una promotora, la cual tiene a su mejor caudillo en la dirección institucional de fútbol de Chivas. O sea, es el que manipula las fuerzas básicas y además da enlace con las promotoras y representantes. Y también, obvio, con su promotora de la cual es socio, la cual es la tan mencionada Promofood. Pero, ¿cómo es que Hierro no puede hacer mucho, ni siquiera pensar en una limpia? Vayamos a los hechos. Justamente en el canal Chivas TV existe un video donde Hierro habla con los jugadores del Tapatío y les dice que si logran hacer la épica en ese clausura 2023, las puertas de Chivas en el primer equipo estarían abiertas. Hierro les daba alas a los chicos que lo veían obviamente como un tipo con personalidad, una leyenda del fútbol internacional. Todos se motivaron y al final terminaron trayendo no solo el campeonato de la expansión, sino también el campeón de campeones tras derrotar al Atlético Morelia y al Atlante respectivamente. En ese torneo, Tapatío brilló por muchos futbolistas, y uno de ellos fue el defensa llamado Diego Campillo. El central, de 21 años de edad, fue prestado con opción a compra sorpresivamente al FC Juárez en el mercado de verano. Todos creían que este joven sería el que subiría al primer equipo para pelearle la titularidad a Gilberto Sepúlveda, pero no fue así. De hecho, aquí hay algo curioso.
El duranguense apenas el 1 de marzo del 2022 fichó con esta promotora recién había regresado de su préstamo con Mineros, más maduro y con mejor nivel. Campillo ganaría la expansión al año siguiente, pero ¿cómo es que se atrevió Promofood a prestarlo por 1 año y medio a Juárez? Muy sencillo, no quería tener un conflicto de intereses directo con sus clientes, en este caso con el Tiva. Además de que este, en el mercado, tiene un valor de 4 millones de euros, mientras que Campillo, a pesar de ser buen central, apenas ronda los 900,000 euros. Hoy, el salario corresponderá a Juárez y no a Chivas, y ahí hay ganancia. Pero eso no lo tenía permitido decir Fernando Hierro. Cuando cuestionaron ese movimiento, su gente solo explicó que no tenía opciones de competirle a la actual defensa de Chivas en un corto a mediano plazo. Pero realmente era para no generar el conflicto de interés. Así que nadie perdía. Campillo seguiría jugando, incrementaría su costo y valor. El Tiva seguiría vigente con opción de venderse, en algún momento apostando siempre a la juventud de estos, y no tendría competencia interna directa. Chivas podría ascender a otros con un menor nivel, y al final, Chivas ganaría en todos los aspectos al igual que Promofood. Así es como se mueve este negocio, donde el fútbol y el talento es lo de menos. Pero eso nadie lo dice, porque lo que se ve en la televisión es algo muy simplón. Si el equipo va mal, hay que culpar al técnico. Y eso es lo que siempre pasa en los clubes mediáticos y en la selección mexicana de Televisa. En fin, esta historia ya me la sé. De hecho, Hierro en la conferencia de prensa fue muy diplomático, pero a su vez dio evidencia de lo que son los medios tradicionales mexicanos. No hay sustancia, no hay crítica en ellos, no hay investigación. Solo se rigen por el show y por siempre aplicar el mismo modus operandi cuando un equipo mediático cae. Pregunto, ¿cuántos medios han hablado de Promofood? Ninguno. Es un tema prohibido y siempre el responsable al 100% son los técnicos. Pues claro, es más fácil correr a uno que a 11 jugadores representados por agencias o entes poderosos. El caso fue que la mayoría le decía a Hierro que su equipo estaba en crisis. Este nunca cayó en el garlito porque es un viejo lobo de mar y solo apoyó a su equipo. Nunca se salió de la palabra equipo. Equipo somos y como equipo morimos, en las buenas y malas, y todavía se dio el lujo de callar a 2 disque reporteros. Uno, porque dio a entender que el equipo no compitió. Hierro lo sentó muy fácil porque le cuestionó que explicara al que está listo para el caso de Carnitas que no es lo mismo no competir, dejar de competir y jugar mal. Son 3 cosas distintas, dándole a entender que este sujeto ni siquiera sabía lo que estaba preguntando. No obstante, al final de esa conferencia apareció un sujeto que se jacta de ser reportero de élite, solo porque trabaja en ESPN. Hierro no solo se pitorreó de él, sino de todos los medios mexicanos, los cuales buscaron con preguntas absurdas sacar raja de la derrota aplastante que recibieron en el Azteca. En fin, ese reportero, que no tiene un pelo de tonto, cuestionó que el Pocho Guzmán había subido una foto en la barranca de Huentitán el día domingo. Quiso cuestionar si el jugador tenía algún trabajo especial por la lesión que aqueja, lo que Hierro contestó después. Pues era su día libre, y si quiere estar con su familia, y como no jugó, se le apetece hacer algo físico. El reporterete de ESPN se quedó callado y con una sonrisa estúpida, porque lo había callado sabroso. Y al final Hierro, como un viejo lobo de mar, culminó diciendo lo siguiente: vamos, todos sabemos de qué va esto. Ya llevamos demasiado tiempo para saber y entender que hasta una foto molesta, hasta que entrenen y salgan en una foto molesta cuando no se gana. Si se gana, todo el mundo diría que buenos profesionales son. Ya lo sabemos. Se le hace una foto a un chico que sí un coche, que sí otro coche. Nosotros no estamos para eso. Refiriéndose a su postura crítica sobre esas nimiedades, concluyendo una conferencia, donde supo muy bien que los medios mexicanos no estaban preparados para hacerle buenas preguntas. Aún así, los medios tradicionales en general buscaron responsabilizar a Paunovic y así repetir el ciclo de siempre, donde el único culpable será el técnico, los jugadores jamás, ni mucho menos las promotoras, las cuales señalan quién juega y quién no. Una metodología que tiene hundida en la miseria a la Liga MX por la falta de talento en la cancha.
Pero dime, ¿son los jugadores y las promotoras las principales responsables del mal que vive el fútbol mexicano? ¿Por qué muchos aficionados aplauden los conflictos de interés entre promotoras, clubs y jugadores? Déjame tus respuestas aquí abajo y también tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.